Shalom, shalom, amada familia, una vez más les saluda su amigo y hermano consiervo Yehoshua Eden Ben Abraham. En esta hora nuevamente, mis hermanos, les saludo para poderles brindar un nuevo capítulo, un nuevo avance, una nueva palabra de esperanza, mis amados, un nuevo estudio en este hermoso y bellísimo libro de Vayikra, el libro de Levíticos que vamos a estudiar esta semana. Así es que, mis amados, nuevamente bienvenidos a todos los que ya están llegando, a todos los que ya están escuchando la palabra bendita del Eterno, no adulterada, sin levadura, como dice la Escritura, sin levadura de los fariseos. Amén. Así es que sin adulterio, sin ponerle más ni quitarle. Así es que estamos en esta hora nuevamente tomando este micrófono desde aquí, desde Hemet, California. Nuevamente, pues les saludo con mucho amor desde este lugar que nuevamente tomo este micrófono para poder llevar la bendita palabra del Eterno a todas las naciones, a todas las esquinas del mundo, para poder traer aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, de lo cual hemos sido enviados en este lugar. Así es que, mis amados, esa es la misión de todo creyente, de todo aquel que cree en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra misión es ir a traer esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que, mis amados, ¿dónde se encuentran esas ovejas? Por todo el mundo. Así lo miramos como está escrito en el libro de los Hechos, que nuestro amantísimo y amado y hermoso Yeshua nos da ese comunicado, ese mandato a todos los apóstoles. Le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de verdad, y me seréis testigos desde Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Así, mis amados, ese mandato es para todos los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Así es que, mis amados, vamos a tomar nuevamente la lectura en esta hora y yo les saludo con un gran gusto, un gran gozo, porque ya terminamos el libro de Shemot estudiándolo. Antemano les dejamos saber que todo lo que estudiamos en el libro de Shemot, en el libro de los Éxodos, fueron grandísimas y maravillosas enseñanzas, poderosos actos, poderosos hechos que nuestro Padre Celestial hizo para con nuestros hermanos hebreos israelitas. Así, mis amados, yo me gocé con ese libro. Espero que ustedes también se hayan gozado. Hay tantas cosas que hoy pudimos entender, pero cada año que volvemos nuevamente a recapitular los libros, los versículos, los capítulos, mis amados, encontramos cosas nuevas. Lo que usted aprendió este año, ya lo aprendió, y para el siguiente año volverá por la misma escritura y comprenderá algunas cosas más profundas todavía. Ese es el hermoso gozo, mis amados, que tenemos toda la casa de Israel, todos los que ya estamos viniendo al camino de la Torá. Nos gozamos en esta palabra hermosa que el Eterno ha escrito desde el principio de la creación. Y aún antes de la creación de esta tierra, ya estaba esta Torá bendita. Así es que, mis amados, no se les olvide estudiar en el primer capítulo del libro de Génesis, en el verso 1, cuando dice, Bereshit bara Elohim et Hashemayim. Entonces, ¿qué significa? Et significa el Aleph y Tab, que antes de la creación del cielo y la tierra fue Et. ¿Quién es ese Et? Aleph y Tab, el principio y el fin. Unos lo conocen como el alfa y la omega, eso es griego. Así es que si lo hablamos en el idioma original sería Et, Aleph y Tab. Así es que desde antes de la fundación de esta tierra, del cielo y la tierra, se formó el principio y el fin. Así es que, mis amados, si ustedes lo estudian cuidadosamente con el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, entenderá lo que estoy diciendo. Así es que vamos a seguir adelante, mis amados, no sin antes seguir avanzando en este libro de Vayikra que estamos iniciando en esta Parashat, en este Shabbat 24. Así es que vamos a continuar, mis amados, no sin antes hacer la bendición para poder abrir la lectura de la Torá. Y decimos de esta manera, Baruchu et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet,
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, el bendecido, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah, o sea, sus instrucciones. Bendito eres tú, Adonai, dador de las instrucciones. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach, mis amados, damos gracias y nuevamente la bienvenida a todos los que ya están llegando a las raíces hebreas de nuestra fe. Así es que vamos a continuar nuevamente en este hermoso y precioso libro, pero no sin antes voy a hablar un poco de la biografía acerca de este libro de Vayikra, para que podamos entender un poquito más de lo que se trata y de lo hermoso que puede ser este libro. Podríamos encontrar tantas cosas ocultas. ¿Por qué? Porque toda la Torah nos revela lo que es el verdadero Mashiach, para que nosotros estemos asentados en la roca, o sea, que nuestra fe esté firme en el que hemos creído. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach, que dio la vida por nosotros y que es el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio. Y esto lo vamos a ver en este libro de Vayikra. Por eso este libro de Vayikra es el libro que habla de los sacrificios. Es el libro que habla de la pureza. Es el libro que habla del perdón de los pecados. Es el libro que habla de que un derramamiento de sangre. Muchos se harán preguntas y dirán, ¿por qué tanta sangre? No entiendo ese libro. Y de hecho, hay muchas personas que no les gusta leer este libro. ¿Por qué? Porque no se puede entender mucho. Pero vamos a pedir al Todopoderoso, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos revele, que nos ayude para poder entender esta hermosa y preciosa palabra. Y dice así la biografía, vamos a hablar un poco de ello. Dice, el libro de Vayikra es el libro llamado Levítico. ¿Ok? Dice, es conocido también bajo la denominación de Torah Kohanim. ¿Qué significa Torah Kohanim? Es el libro de los sacerdotes. O sea que la Torah significa instrucciones, Kohanim es el sacerdote. Mal pronunciado, volvemos a decir sacerdote, pero tenemos que decirlo por causa de los nuevecitos. Así es que dice Torah Kohanim. ¿Qué es la Torah Kohanim? La Torah Kohanim la Torah es la instrucción. Kohanim son los sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir en español? Es las instrucciones de los sacerdotes. El libro de los sacerdotes, pues la mayor parte del mismo está dedicado a las normas que rigen los servicios en el templo, llevando a cabo precisamente por los sacerdotes, o sea, los Kohanim, y otras normas relacionadas con ellos. Así es que eso es lo que vamos a ver en este libro. También vamos a describir este libro, algo de lo que se trata, o de lo que cómo se debería llevar. Dice, es de destacar que la letra Aleph de la palabra Vayikra, Levítico, palabra apertura del presente libro, es de menor tamaño que el resto de las letras. Y al igual que todas y cada una de las letras, cada una de las características de la Torah, eso no es casual ni aleatorio, sino tiene su profundo sentido. Durante muchas generaciones, los maestros de niños judíos solían iniciar a sus alumnos al estudio de la Torah a partir del libro del Vayikra, o sea, de Levíticos, porque ellos son puros por su sola condición de ser niños. Cuando un niño, o sea, cuando un pequeño es un niño es un inocente. Un niño es puro, no hay malicia en él. Por lo tanto, este libro pues puede ser el libro específicamente para los niños. ¿Por qué para los niños? Porque aquí es donde se van a formar para una pureza, para no dejar esa pureza de niños. Eran los más indicados para estudiar los temas de pureza representados en las normas de las ofrendas y sacrificios. Y por eso la Aleph de Vayikra es el menor tamaño, indicando que este es el punto de partida para la iniciación de los más pequeños. ¡Qué maravilloso! La Aleph es la primera letra del alefato hebreo. ¡Qué tremendo! O sea que cuando usted me pregunta,
¿Y cómo está escrito Vayikra? Vayikra tenemos una Vav, una Yod, una Kuf, una Rish y una Aleph. Entonces ahí es donde encontramos Vayikra. Y es el libro donde encontramos el capítulo 1, que es la Aleph. Así es que por eso se dice que es el libro o es la palabra con la letra Aleph, que es la más pequeña. Pero vamos a iniciar y vamos a leer esta hermosa palabra. Y la parashá de hoy es el Shabbat, como ya lo habíamos dicho, Shabbat 24. Y la parashá, la porción de la palabra se llama Vayikra en hebreo y en español se llama Levíticos. Así es que Vayikra significa y llamó, y llamó. Veamos por qué dice así la parashá. Entonces dice así. En el capítulo 1 vamos a leer la aliyá número 1 y en el capítulo 1, verso 1 dice así. Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, dile a los israelitas, ¿sí? Dice, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda de animal, la ofrenda deberá de ser del ganado vacuno o del ganado menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice al iniciar la parashá? En el verso 1 dice, Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo. Por eso es que la palabra Vayikra significa y llamó. Dice aquí en el hebreo original, dice Vayikra el Moshe, Vayedaver, Adonai, el Elei, Meogel, Moed, Lemor. Entonces, qué maravilloso dice ahí, Vayikra el Moshe. ¿Qué dice ahí? Vayikra el Moshe, Hashem llamó a Moshe. O sea que el Todopoderoso, el Yod Hei Vav Hei, le llamó a Moshe. Entonces la palabra Vayikra significa llamó. Y le llamó. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Dice así. Entonces dice en el verso 3. Si su ofrenda fuese de un sacrificio de ola o vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem. Y si no quiere llevar su ofrenda, se le fuerza a hacerlo. 4. Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda de Olaf del animal y le será aceptada como expiación por él. Amén. Entonces en el verso 2 vamos a hablar un poco del verso 2. El verso 2 dice, vamos a alcanzar a leer estas hermosuras que tenemos aquí. Cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem, en hebreo se utiliza la forma Adam. ¿Por qué Adam? Es una persona, porque Adam fue el primer hombre en la tierra. Entonces se le conoce Adam, significa una persona, o sea, el ser humano, el primer Adam, el primer hombre, la dama, porque vino de la tierra rojiza, significa. Cuando una persona ofrezca de ustedes, por eso dice el verso 2, cuando alguien, dice, ¿verdad? Ofrezca, se refiere a una persona. Por eso sería cuando un Adam, a ver si lo tenemos aquí en hebreo, en lo original, el verso 2. El verso 2, vamos a sacar el verso 2 para poder leerlo o poder verlo. Dice, Daver el Benei Israel, Veamareta, dice, Lehem Adam. Sí, entonces aquí en el original hebreo lo encontramos como el Adam, pero en el español nos los tradujeron como, dile a los israelitas cuando alguien de ustedes ofrezca, cuando alguien. Entonces aquí en esta palabra alguien, en realidad en hebreo originalmente es Adam. Aquí en el original hebreo dice Adam. O sea que el Adam que sería el hombre o el ser humano. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a seguir dando esta palabra, hablando del verso 2. Dice, cuando un Adam, entonces vamos a seguir, dice, entonces
Nos quedamos aquí y dice así, un Adán, una persona. Cuando una persona ofrezca de ustedes, en lugar de haber empleado la forma más usual de un ish, o sea, un hombre, que también significa persona, pero bajo una diferente connotación, dice, empleando la fórmula Adán, el versículo hace referencia al primer hombre. Ese Adán tenía todo el mundo a su disposición, todo era propiedad de él. Por eso el versículo expresa cuando un Adán, persona, ofrezca de ustedes, aludiendo a que las ofrendas u otras formas de donación para cualquier causa deben de ser propiedad del ofrendante. O sea que alguien no puede ofrendar algo que no es de él. Por eso, si alguien recuerda aquella escritura, si mal no me recuerdo, el libro de Samuel, segunda o primera de Samuel, cuando habla que David estaba viendo una mortandad en el pueblo, pero David va hacia un monte y va a hacer sacrificio hacia Hashem. Y David llega a este lugar y se encuentra al que estaba ahí y entonces le dice que iba a hacer sacrificio en ese monte. La persona le ofrece el ganado y no solamente el ganado, le dijo toma las tierras, toma el ganado y no solo el ganado, sino también el arado para que hagas ofrenda a Hashem. Pero David dijo no, porque lo que él ofrendara de él, dijo, me tiene que costar. Así es que él no lo recibió de a gratis, sino lo pagó. Amén. Entonces seguimos adelante. Entonces dice, tenemos aludiendo a que las ofrendas u otras formas de donación para cualquier causa deben de ser propiedad del ofrendante. O sea, no puedes de regalar algo que te regalaron, sino que tiene que ser algo que tú compraste, es algo que a ti te costó. Así como todo el mundo era propiedad de Adán, todo lo que uno dona debe de ser legítimamente suyo. Amén. Porque el Eterno le entregó el jardín a Adán para que lo labrase y lo cuidase. O sea que era de Adán. Amén. El Eterno lo hizo especialmente para su hijo. Ahora, para su creación, ¿verdad? Entonces seguimos. La frase cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda de animal tiene una profunda connotación en el plano de la dimensión interior de la Torá. Literalmente dice, cuando alguien ofrezca de ustedes una ofrenda a Hashem, aludiendo a que ustedes mismos son la ofrenda. Uno mismo debe de acercarse y ofrendar su ser a una causa superior, y a eso se refiere la ofrenda animal. Referida en el versículo, uno debe de ofrendar al Ser Supremo su aspecto animal. Así es. Esto es evaluar las funciones corporales a un plano superior poniéndolas al servicio de un objetivo supremo de vida más que la manera, satisfacción del instinto, tomando y ejecutando todos y cada uno de los actos de tu vida, como respuesta a un llamado superior más que a un estímulo instintivo. Quizás puedas pensar que un número mortal es incapaz de establecer un puente entre lo infinito y lo infinito. Sin embargo, debes de tener presente que la relación entre tú y el Supremo depende solo de tu iniciativa. Y una vez que la iniciativa está tomada, una vez que ofrendas a Hashem lo más profundo de tu ser, entonces no hay nada que pueda interponerse en tu relación con Él. Aleluya. Qué bendito es el Eterno. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos analizando en el verso 2? En el verso 2 estamos hablando y estamos mirando aquí que dice, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda debe de ser del ganado vacuno. Ahí nos da una especificación de qué tipo de ofrenda debe de ser. Del ganado vacuno, del bovino, del ovino. Pero todo, recordemos que desde que iniciamos el libro de Bereshit, o sea, el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, y vamos a terminar todo lo que le llaman el Pentateuco, o sea, toda la Torá, los 5 libros, vamos a estudiarlos poco a poco y verán, y vamos a encontrar cómo Mashiach, el Mesías, está dentro de toda esta maravillosa palabra.
y vamos a comprobar que aquel en el que hemos creído es el verdadero Mesías Yeshua. Yeshua es su nombre. Para todos los que están batallando, que es así, que es asá, mis amados hermanos, porque solamente hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puede ser salvo. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Ahora, así es que podrás ponerle apodos y títulos y diferentes nombres y traducirlo y como tú quieras, pero al final de cuentas es Yeshua, tu Salvador. Amén. La salvación de Adonai, la salvación de Hashem, la salvación de nuestro Padre Todopoderoso. Y entonces vamos a continuar. Y decía yo que el apóstol Rab Shaul, o sea, el rabino Saúl, que vendría siendo Pablo en español su nombre, el apóstol Pablo, nos enseñaba, dice, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Adonai, que es nuestro culto racional. Entonces, desde aquí ya estamos empezando a ver de qué se trata este libro, de qué vamos a hablar de este libro, de este hermoso libro. Nos va a dar a entender que cuando tú presentas una ofrenda animal, es que tú estás presentándote como un animal, pero cuando dices te estás presentando como un animal, es que estás presentando aquellos pecados que estás poniendo a quemarlos en el altar, para que sean quemados y pueda ser purificado. Porque una persona que peca es como un animal que solo fue guiado por sus instintos, pero no por su razonamiento. Amén. Entonces, no por el razonamiento, sino que sus instintos lo llevaron a pecar como un animal. Por eso es que vamos a mirar que se ofrendaban animales y se quemaban los animales. ¿Para qué se quemaba? Para purificarlos. El animal era una representación del mismo ser humano que en el futuro, después que venía Mashiach y te enseña que Él es el Mishkan, y te enseña que tú eres el Mishkan y que Él mora en tu corazón, o sea que dentro está el lugar Kadosh Kadoshim, te da a entender que ahora tú eres ese animal. ¿Y cómo te vas a presentar? Te vas a presentar para purificar ese pecado, como una ofrenda agradable delante del Eterno, limpio, puro, santo, apartado del mal, apartado de la idolatría, apartado de la maldad, apartado de la iniquidad, apartado de los adulterios, apartado de abolir la Torá. Por eso es que hay muchos que están en un gran pecado cuando dicen que la ley fue abolida. Cuando una persona dice que la ley fue abolida, está en un gran pecado. Amén. Así es que es necesario seguirse presentando como un animal. Amén. Seguimos adelante, mis amados, en el verso 4 dice, luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda de hola y será aceptado como una expiación por él. Amén. Será aceptado como una expiación por él. 5. Luego que sacrifique el vacuno ante Hashem, entonces los hijos de Aarón, los cojanín, o sea, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. 6. Luego deberán quitarle la piel de la ofrenda de hola y deberán trozarla. 7. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. 8. Verso 8 dice, los hijos de Aarón, los cojanín, deberán disponer de los trozos del animal, la cabeza y la membrana y de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. 9. El apartado digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua, y el cojén, el sacerdote, deberá quemar todo el animal sobre el altar. Es una ofrenda de hola, ofrenda de fuego, fragancia agradable para Hashem. Verso 10. Y si su ofrenda hola fuese el ganado menor de los corderos o de los cabritos, deberán ofrendar un ejemplar de macho sin defecto. Deberá sacrificar al costado norte del altar.
ante Hashem. 12. Deberán cortar el animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza de la membrana de la grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. 13. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego, el cojén, el sacerdote, te deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda de ola, ofrenda de fuego, de fragancia agradable, ofrenda aceptable para Hashem. Aleluya, qué hermoso y qué preciosa es esta escritura. ¿Qué dice? Es un olor agradable, es un olor grato delante del Eterno. O sea que el Eterno, cada que alguien se presenta como una ofrenda de ola, una ofrenda quemada, mis amados, una ofrenda, es algo agradable delante del Eterno. Así también cuando, sin más no me recuerdo, estamos viendo que en el libro de Apocalipsis también encontramos esa escritura cuando dice que las oraciones suben como un olor fragante delante del Eterno, y dice que llega delante de él. Son las oraciones, las oraciones de los santos son aquella fragancia que el Eterno recibe. Amén. El Eterno recibe de parte de sus hijos un olor fragante, algo hermoso que Él mismo acepta y es aprobado por Él. Así, mis amados, seguimos avanzando. Ahí terminamos la liyá número 1 y vamos a iniciar con la liyá número 2. Y dice así la liyá número 2. Capítulo 1 del libro Levíticos, verso 14. Y si su ofrenda ola fuese de aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma, el cojén deberá llevar a la ave al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionar al ave para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Y luego deberá quemar la cabeza en el altar. Verso 16. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos. Dice que deberá arrojarlo cerca del altar hacia el este. El lugar de las cenizas deberá dividirlo con sus manos por las alas, pero sí sin partirlo completo en dos. El cojén deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda de ola, de ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Capítulo 2, 1. Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda de minja, ofrenda de harina, su ofrenda deberá de ser de harina de trigo, deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Verso 2. Y deberá llevar a los sacerdotes, hijos de Aarón, en uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado, 3 dedos llenos de su harina fina mezclada con aceite. El cojén, dice con aceite, y luego deberán agregarle todo su incienso. Un puñado es la cantidad que entra en 3 dedos. Dice, el puñado es de harina mezclada con aceite sin incienso, que se agrega después. El cojén, el sacerdote, deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Se llama porción de recordatorio porque a través de ella Hashem recuerda para bien el dueño de la ofrenda. Esa ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. 3. Y el remanente de la ofrenda de minja será para Aarón y sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minja haya sido quemada para Hashem sobre el altar. Verso 4. Cuando hagas una ofrenda de minja de harina de algún producto horneado que sea de harina fina, o gasas sin leudar de harina fina mezclada con aceite, o matzot redondas, pan acimo con forma de panqueque, untados con aceite. 5. Y si tu ofrenda minja fuese hecha de las sartén, que sea la harina finísima mezclada con aceite sin leudar. 6. Deberás partir en pedazos y vertir aceite sobre ella. Es una ofrenda de minja.
Aleluya, bendito sea el Eterno. Hasta ahí llegamos con la aliyá número 2 e iniciamos la aliyá número 3, la ascensión número 3, verso 7. Y su ofrenda de minja fuese preparada en sartén profunda que sea de harina fina con aceite. 8. Deberás presentar a Shem la ofrenda de minja en cualquiera de esas 5 formas. Deberá ser entregada al cojén, quien deberá acercarla al vértice sud o al oeste del altar. 9. El sacerdote deberá tomar de la ofrenda de minja su porción de recordatorio, a través del cual Hashem recuerda para bien el dueño de la ofrenda, como ya lo habíamos dicho antes, y deberá quemarla sobre el altar. Es ofrenda de fuego en fragancia agradable para Hashem. Verso 10. El remanente de la ofrenda de minja será de Aarón y de sus hijos, es decir, del cojén principal y de los sacerdotes secundarios, o sea, de los ayudantes. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minja haya sido quemada para Hashem sobre el altar. Verso 11. Ninguna ofrenda de minja que ofrende a Hashem deberá ser leudada, pues no deben de quemar como ofrenda de fuego a Hashem nada de la levadura o miel. Cualquier extracto de frutas está comprendido en la denominación genérica de miel. 12. Podrá ofrendar a Hashem esos productos como ofrenda de primicias, pues no se ofrendaban sobre el altar, pero no podrán ofrendar sobre el altar como fragancia agradable. Verso 13. Sazona con sal todas las ofrendas minja, que en sus ofrendas minja no falte nunca la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. O sea que esta es una ofrenda de sal. Aquí nos recalca algo muy, muy hermoso que debemos de notar en el capítulo 2, verso 13. Dice que ¿cómo debe de ser las ofrendas de minja, o sea, las ofrendas de harina? Sazonadas con sal todas tus ofrendas de minja. Así es que todos los hermanos que ya están viniendo a la restauración, que estamos teniendo un kiddush muy hermoso en día de Shabbat, que estamos teniendo nuestro pan, nuestro vino, nuestras especies, nuestras candelas. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí, mis amados? Que en cada ofrenda dice aquí que cada ofrenda de minja que vendría siendo el pan sea sazonada con sal. Hay personas que le desparraman la sal sobre el pan, pero hay personas que ya cocinaron el pan con sal. Viceversa. Amén. Pueden hacerlo de una u otra manera, en forma simbólica. Al final de cuentas, todo es una forma simbólica que podemos notar y acordarnos cuál es el pacto de sal. El Eterno hizo un pacto de sal. Y vamos a ver qué se trata un poco de eso del pacto de sal. Hashem tiene un pacto con la sal desde los 6 días de la creación. Ahí es donde encontramos el pacto de sal. Cuando al agua le fuera prometido que sería ofrecida como ofrenda de agua en Sucot. Sí, entonces el Eterno no solamente hizo un pacto con el ser humano. O sea, no nomás el ser humano se cree que Él es el único que el Eterno puede hacer pactos, sino que también el Eterno hizo pacto con la tierra, con las aguas, y como ofrenda sobre el altar en forma de sal. Y por eso, si era posible, se utilizaba a tal efecto el agua del mar muerto por su gran concentración de sal y minerales. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amados! Y vamos a ver algo más todavía en esta parte, porque es muy importante este verso 13. Dice, las ofrendas tienen el don de elevar la existencia terrenal a un plano superior, pues ellas se involucran en todos los extractos de la naturaleza. O sea que la sal la encuentras en todos los extractos de la naturaleza. El reino mineral está representado en la sal. El reino vegetal en los cereales de ofrenda. El reino animal en los animales de ofrenda. Y también el reino humano está representado
a través del cojén, o sea, del sacerdote que lleva a cabo el servicio de la ofrenda. Por eso es que wow, esto está tremendo, mis amados. Porque el pacto de sal, el Eterno, es un pacto con la tierra, un pacto con el agua. Por eso el agua también hay una libación de agua en el tiempo de Sucot. ¿Cuál es el pacto? Que el Eterno iba a usar el agua. O sea, el agua siempre iba a ser su representación en sus fiestas. La sal en sus ofrendas de minja. Los animales en sus sacrificios. Las hierbas en los cereales. Y el humano representado por un sumo sacerdote, o sea, un Cohen Gadol. Fíjese qué tremendo está este verso, qué podemos extraer de este verso, qué podemos entender de este verso, que toda la creación está ligada en uno solo. O sea, de un solo producto derivan todas las cosas. Amén. De un solo Rey Todopoderoso emanan todas las cosas, por lo tanto, el Eterno usa todas las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque salieron del mismo. Así es que el Eterno usa todo lo que él mismo ha creado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros estamos ligados con la tierra. La tierra los animales están ligados con la tierra, con la hierba. O sea que todos nos conectamos en sí. La naturaleza y nosotros somos uno solo, nos conectamos. Por eso el Eterno hizo a Adán y Adán lo puso en el jardín para que lo cuidase y lo labrase. ¿Por qué? Porque está todo completamente conectado. Amén. Qué maravilloso poder mirar estas cosas aquí en este libro de Vayikra. Preciosa palabra. Verso 14. Cuando ofrendas a Hashem una ofrenda de minja de las primicias de tus cereales, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. En la primavera boreal deberá ser de harina de granos de cebada, frescos y tiernos, casi maduros, tostados al fuego en el horno cilíndrico perforado, y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda de minja en tus primeros granos. 15. Deberás adicionarle aceite del incienso. Es una ofrenda de minja de harina como ofrenda de fuego para Hashem. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio a través de la cual Hashem recuerda para bien el dueño de la ofrenda tomada de su harina y de su aceite, que el dueño llevara como ofrenda, como así también todo su incienso. Aleluya, bendito sea el Eterno. Leyendo esta escritura se me viene algo más. Cuando Abel y Caín llevaron sus ofrendas. Uno llevó de lo más selecto de su ganado gordo y otro llevó cereales, o sea que viene siendo de sus selectas verduras. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Muchos pensarán, no, pues que al Eterno le gusta la carne y le gusta la sangre. Pero si hay un pacto, si el Eterno desde el principio había hecho un pacto con la sal y había hecho un pacto ya con todas las cosas que había aquí en la tierra, porque los minerales y todo tienen una conexión, entonces el problema no es que Caín trajo su ofrenda de verduras, sino que el problema aquí fue cómo la dio. Por eso es que leímos atrás en el primer capítulo, verso 2, que estábamos leyendo, cuando la persona que da su ofrenda, primero tiene que la ofrenda, que lo que va a dar es de él, a él le haya costado. En segundo, que la tenga que dar, que básicamente cuando ofrece su ofrenda es que se está ofreciendo como a sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos hace entender ahora a Caín? Que lo que pasó con Caín es que no llevó la ofrenda con agrado, con ese sentir, con ese amor de entregarlo. Amén. Sino que no tenía nada que ver con cordero, con esto, con aquello. Bueno, en el Eterno, proféticamente, sí, pero vamos a hablar de lo que nos está enseñando el libro de Vayikra,
que también aquí dice en el capítulo 14 que se tienen que hacer ofrendas de minja y ofrendas de cereales. Entonces los cereales tienen que ver con las verduras. Amén. Así es que vamos a continuar. Lo dejamos ahí para que lo sigamos estudiando más a fondo. Recuerden que digo estas cosas para poder despertarnos al estudio, y si no lo habíamos visto de esa manera, podamos tener una inquietud para ir a estudiarlo. Amén. Y ver qué es lo que hay allí. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Capítulo 3, verso 1, aliyá número 4. Y si su ofrenda fuese de una ofrenda de shelamín de paz, si es un vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener efecto o físico alguno para poder ofrendar ante Hashem. 2. Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar alrededor. 3. De la ofrenda de shelamín de paz deberán ofrecer como ofrenda de fuego ante Hashem la membrana de la grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas. 4. Los dos riñones con la grasa sobre ellos que están sobre los flancos, el diagrama, un poco de hígado, además de los riñones. 5. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar después de la ofrenda ola, que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. 6. Si su ofrenda fuese de los rebaños, como ofrenda de shelamín de paz de Hashem, deberán ofrendar de un macho o una hembra sin defecto. 7. Si su ofrenda es un ovino, como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Hashem. 8. Que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda y que le sacrifiquen ante la tienda del encuentro, o sea, el patio del templo. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra las cuatro paredes del altar. 9. De la ofrenda de shelamín, o sea, de paz, deberán ofrecer como ofrenda de fuego ante Hashem sus partes más seleccionadas: la cola entera, toda la cola, la cadera y el espinazo, hasta pasar el riñón, tal como se especifica a continuación. Deberá quitarla desde sobre los riñones a la membrana de la grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, o sea, de la que cubre el cuajar. El verso 10, los dos riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, y el diafragma y un poco de hígado, además de los riñones. 11. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, es el alimento del fuego para Hashem. Verso 12. Y si su ofrenda fuese un chivo o una cabra, deberán llevarlo ante Hashem. 13. Que presionen con sus manos la cabeza del animal y lo sacrifiquen ante la tienda del encuentro. Que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra sus cuatro paredes al altar. 14. Luego que ofrende como ofrenda de fuego para Hashem la membrana de la grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está sobre las entrañas, de la grasa que cubre el cuajar. 15. Los dos riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diagrama y un poco de hígado, además de los riñones. 16. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, el alimento del fuego, de la fragancia agradable a Hashem. Todo es mejor, es para Hashem. 17. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes. Aleluya, bendito sea el Eterno. Y usted se preguntará, ¿por qué dice aquí, esto será un decreto eterno? ¿Y por qué ahora no lo hacemos? Claro que lo hacemos. Claro que lo hacemos, amados. Amados, cuando Yeshua vino a la tierra, Yeshua está estableciendo su reino. Y por lo tanto, hay un estudio que estaba preparando, que pronto lo daré, pero habla acerca de Juan el Bautista, acerca de cómo es que se pasa el grado de Kohanim a otro Kohen para el que va a continuar. Así es que desde algún momento tenía que ser parado los sacrificios. O sea que los sacrificios fueron pausados. Por eso es que ahora no sacrificamos. ¿Por qué? Porque ahora, con el entendimiento que Yeshua nos trajo, nos dio a entender que el verdadero cordero de los sacrificios es el mismo,
y como tal, así como el Maestro fue, así nosotros somos ahora. Así es que nosotros somos aquel sacrificio vivo, santo y agradable, que es agradable delante del Eterno. Así es que, entonces, cuando dice aquí, será eternamente para todas las generaciones de ustedes. Claro que sí, mis amados. Entonces, hasta el día de hoy, espiritualmente, nosotros seguimos cumpliendo con este mandato de seguir haciendo ofrendas, holocaustos para nuestro Elohim. Ya lo dijo el Rab Shaul nuevamente, lo vuelvo a decir, que dijo, presentaos vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable. Así es que nosotros seguimos haciendo diariamente ese sacrificio en la mañana y en la tarde. Así es que nos presentamos en oración en la mañana y en la tarde, mis amados. Que no se nos olvide, y si se nos llega a olvidar, rectifiquémoslo nuevamente. Amén. Entonces seguimos adelante. En todo lugar donde vivan, no ingieran grasa alguna ni sangre alguna. Capítulo 4, aliyá número 5. Hashem le habló a Moshe y dijo, 2. Háblale a los israelitas diciéndole lo siguiente: cuando alguien cometa una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos de Hashem, aquí también debemos de notar algo muy hermoso. Cuando alguien cometa una falta sin intención, porque hay muchos que podemos cometer faltas no intencionadas, pero luego nos damos cuenta que es una falta. Entonces vamos a ver qué la Torah nos enseña para poder saber cómo rectificar esa falta. Verso 3. Si el que cometiese la falta involuntaria fuese el sacerdote ungido, aquí nos declara que aún el sacerdote también podía cometer falta sin darse cuenta. El sacerdote principal, transportando así la culpabilidad al pueblo por su condición de líder del pueblo, deberá ofrendar a Hashem por la falta que cometiera un novillo sin defecto como ofrenda de Hatat, por la falta involuntaria. 4. Deberá llevar el novillo hasta el patio de la tienda del encuentro. Ante Hashem deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Hashem. Luego el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. 6. Deberá sumergir su dedo índice de la sangre en la sangre y salpicar 7 veces ante Hashem hacia la cortina del santuario. 7. El sacerdote deberá poner un poco de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso que está delante de Hashem, dentro de la tienda del encuentro. Y toda la demás sangre del novillo deberá vertirla sobre la base del altar de la ofrenda de hola. Ubicando el patio de la tienda del encuentro. 8. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda Hatat por la membrana de la grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas. 9. Con los 2 riñones y la grasa que están sobre ellos, sobre los flancos y el diafragma, con el hígado, además de los riñones. 10. Tal como sean quitadas dichas partes seleccionadas del novillo de ofrenda de Shelamín de paz. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios. 11. Pero el cuero del novillo y toda su carne, desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y su excremento en sus intestinos. 12. O sea, todo el novillo, excluyendo las partes mencionadas anteriormente que se quemaban sobre el altar, deberán sacarlo afuera del campamento, a un lugar puro donde se arrojan las cenizas del altar. Y allí deberán quemarlo a fuego sobre la leña. Deberán quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas, producto de la combustión de las grasas de los sacrificios sobre el altar. O sea, todo lo que está impuro, como el excremento y todo ese tipo de cosas, deberían sacarlo fuera del campamento. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues vamos a suponer que esto es algo que es el pecado, la suciedad que tenemos el ser humano, y poder sacarlo del templo. ¿Cuál es el templo? Como ya lo entendimos en el libro de Shemot, nosotros somos aquel Mishkan. Este cuerpo que el Eterno nos ha dado es el Mishkan. Es el Mishkan, hermanos, que mora la presencia del Eterno. Por lo tanto, todo aquello impuro, toda la suciedad,
que dice que debe de ser sacada afuera del campamento y quemada afuera. Amén. Así es que el que no sabe todavía de lo que estamos hablando puede regresar a los audios que a los anteriores videos, como fue la parashá Shabbat 22 y 23, y puede tratar de entender en esa parte, o tal vez puede regresar hasta la parashá 21 también para poder entender de lo que estamos hablando. Recuerde, mi querido hermano, que toda la Torah, toda la palabra del Eterno, la estamos siguiendo en una secuencia hermosa para poder entender de qué es lo que trata. Cuando una persona lee el final del libro, no puede entender toda la historia, si es que no se regresa y empieza a leer desde el principio. Por eso es que nuestro queridísimo hermano Juan, en el Evangelio de Juan, en su primera carta dice, en el principio. ¿Por qué? Porque muchas personas les gusta leer lo que hay al final sin entender el principio. Por eso es que cuando alguien va a leer Juan le dice en el principio. O sea, regrésate hasta el principio para que puedas entender lo que voy a hablar. Amén. Así es que le pido de favor a todos los hermanos nuevecitos que están viniendo a las raíces hebreas, a todos los hermanos que nos están escuchando, nuestros queridísimos hermanos, tanto el cristianismo como el catolicismo, como los hermanos que están escuchando, personas laicas también que no saben nada de las escrituras. Yo les pido de favor que regresemos desde el principio del libro para poder conocer el final. Amén. Así es que continuamos. Verso 13. La siguiente es la norma. Si el tribunal de la Asamblea de Israel se equivocase y que llegase a permitir algo prohibido por no haber estado en el tema claro de los ojos de la comunidad, y el público fundamentándose en dicho dictamen erróneo, llegase a violar algún precepto negativo de Hashem, incurriendo así la falta, la asamblea, 14, cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad, es decir, cada uno de las 12 tribus, deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda hatá por la falta, y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. ¿Qué nos está diciendo aquí esta escritura, mis queridos amados? Lo que nos está mencionando, lo que nos está hablando el Eterno en estas palabras, que si una persona se da cuenta de que cometió una falta, entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta? Abogado tenemos para con el Padre, Yeshua, el que intercede por nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Si nos damos cuenta que cometimos una falta, debemos hacer un tikún. ¿Y qué es un tikún? Volver nuevamente a rectificar lo que hicimos mal. Entonces rápidamente debemos actuar y pedir perdón al Eterno y volver a restituir ese daño que hicimos, porque ese daño se puede ser tan grave que podemos contagiar a otros. Así es que si hemos cometido una falta y así lo enseñamos a los hermanos y nos damos cuenta con el tiempo, debemos aprender a rectificarlo. Amén. Eso es lo que la Torah nos está enseñando. 15. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Hashem. El novillo deberá ser degollado ante Hashem. 16. El sacerdote ungido deberá llevar un poco de la sangre del novillo dentro de la tienda del encuentro. 17. Y el sacerdote deberá emergir su dedo de aquella sangre y deberá salpicarla 7 veces ante Hashem hacia la cortina divisoria. ¿Por qué 7 veces? Yo me explicaré. Me pregunto, ¿por qué 7 veces? Voy a decir esto, ¿tiene sentido porque ha transgredido con los 7 días, 6 días de la creación y la perfección 7 del Eterno? Por eso tiene que ser 7 veces, como diciendo, yo esta creación del 6º día cometí un error y por eso tengo que como pedir perdón a los 7, o sea, a los 6 días de la creación y al 7º que es el Eterno. O sea, sí me explico, porque en el principio nos dimos cuenta que cómo está ligado todo, la naturaleza con el humano con la naturaleza, y somos como si fuésemos completamente uno, porque provenimos del uno. Amén. A ver si se entiende eso, o si lo pueden ustedes ampliar a un conocimiento más amplio. Amén. Hacia la cortina divisoria, 18.
También deberá poner un poco de la sangre sobre los salientes del altar que está ante Hashem, o sea, el altar interior, dentro de la tienda del encuentro, y toda la sangre derramadamente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda ola, que está en el patio de la tienda del encuentro. 19. Luego que la saque toda su grasa y la queme sobre el altar. Verso 20. Que haga con el novillo como hizo con el novillo de la ofrenda Hatat. Así deberá ser, y entonces el sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada. Aleluya, bendito sea el Eterno. Por eso volví yo a decir que decía que ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién les va a perdonar eso? El sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada. ¿Quién más? Yeshua HaMashiach, el que hizo la expiación por nosotros, para que nuestras faltas sean perdonadas, por causa de que cometimos un error. ¿Cuándo te diste cuenta, mi querido hermano, que cometiste un error? Cuando el Mesías viene y te ofrece su sangre, entonces tú te das cuenta que has cometido faltas. ¿Y cuáles son tus faltas? Adorar dioses ajenos, fornicaciones, adulterios, mentiras, borracheras, lascivias, contiendas, enemistades. Y cuántas cosas son faltas que para nosotros, para todo ser humano que está en el mundo viviendo una vida secular, es algo muy normal. No lo ve mal, pero cuando viene el Eterno es cuando te das cuenta que has cometido falta delante del Eterno, y es necesario que ese cordero, ese animal, ese cordero santo cargue tus pecados para que pueda derramar su sangre, y esa sangre sea vertida en ti y salpicada al Mishkan, que es tu cuerpo, para que sea purificado. Aleluya, bendito sea el Eterno. Aleluya, cuánto me gozo con esta palabra, mis amados. Espero que se estén gozando. Bendito es el Eterno. 21. Luego que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como el primer novillo, esa ofrenda Hatat, ofrenda por la falta de la comunidad. 22. Cuando un jefe alusiona a un rey de Israel comete una falta involuntariamente, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hashem, su Elohim, haciendo entonces culpable al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrender como sacrificio un chivo sin defecto un chivo sin defecto menor de un año. 24. Que presione su cabeza y sus manos del chivo y lo sacrifique en el sitio donde sacrifica la ofrenda de Ola ante Hashem. Es una ofrenda Hatat. ¿Qué dijimos que significa Hatat? Una ofrenda de culpa, una falta. 25. Que el sacerdote tome la sangre, la ofrenda de Hatat, de su dedo índice y la coloque sobre el salientes del altar de la ofrenda de Ola, y la sangre y la vierta sobre la base del altar en la ofrenda de Ola, y todas sus partes seleccionadas que la quemen en el altar como la parte seleccionada de la ofrenda de Shelamim. De la ofrenda, entonces el Cohen proveerá expiación y la falta será ¿qué? Perdonada. Aleluya. Aliyah número 6, 27. Si un individuo del pueblo cometiese una falta violando una involuntariamente cualquiera de las provisiones de Hashem, haciéndose entonces culpable. 28. Al percatarse de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto por la falta de cometida. 29. Que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y que deguelle la ofrenda Hatat en el sitio donde deguelle la ofrenda de Ola. 30. Que el sacerdote tome la sangre de la cabra con un dedo índice y la ponga sobre las salientes del altar de la ofrenda de Ola, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar. 31. Que la saque todas sus partes más seleccionadas, tal como se saca las partes más seleccionadas de la ofrenda de Shelamim de paz. Que el sacerdote queme todas sobre el altar como fragancia agradable a Hashem. Así, el sacerdote le proveerá la expiación por la falta y le será perdonada. 32. Y si su ofrenda Hatat es la falta fuese el del ganado bovino,
deberá ser una hembra sin defecto. 33. Que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y la deguelle con el sitio donde deguella la ofrenda de Ola. 34. Que el sacerdote tome la sangre de la ofrenda Hatat con el dedo índice y deposite sobre las salientes del altar de las ofrendas de Ola, y toda la sangre del remanente que la derrame sobre la base del altar. 35. Y que le saque todas las partes más seleccionadas, tal como la parte más seleccionada, que se quita del cordero de la ofrenda de Shelamín de paz. Que el sacerdote queme todo en el altar, sobre las fogatas encendidas dedicadas a Shem. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida y le será perdonada. Capítulo 5. 1. Si una persona comete una transgresión, si un individuo está bajo juramento como testigo y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. Si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura o el cuerpo muerto del animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto del reptil impuro, incurre en falta, si olvidándose que está impuro y entra en el santuario, o si toca impureza humana, o sea un cadáver o cualquier otra cosa que le pueda dejar impuro, y se olvida de hecho y luego lo recuerda, incurre en esa falta. O si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien. Incluso un juramento relativo al pasado. Y transgrede el juramento y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos incurre una falta. 5. Cuando alguien sea culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar la falta cometida. 6. Y deberá traer para Shem como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja, una cabra, como ofrenda Hatat. El Cohen, el sacerdote, le proveerá la expiación por su falta. 7. Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Shem como ofrenda de la culpa por la falta cometida, 2 tórtolas, 2 pichones de paloma, una ofrenda de Hatat y el otro para la ofrenda de Ola. 8. Que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para la ofrenda, Hatat por la falta. Con la uña deberá cortarle la cabeza, la parte trasera del cuello, pero sin separarlo por completo. 9. Que salpique con la sangre que de la ofrenda Hatat a la falta sobre la pared del altar y la ave con la sangre remanente que le exprima hacia la base del altar. Es ofrenda Hatat. 10. Y que el segundo le ofrende como una ofrenda de Ola según el precipito respecto de la ofrenda voluntaria. Así el Cohen, el sacerdote, le proveerá la expiación de la falta cometida y le será perdonada. Aleluya, bendito sea el Eterno. O sea que un cojanín, voy a recordar esto, mis amados, allá en el capítulo 19, cuando encontramos que en el libro de Shemot, cuando caminamos aquí con nuestros queridísimos hermanos hebreos en el desierto, nos dimos cuenta que el Eterno dice que Él está buscando más bien, no es que estaba, porque estaba es del tiempo pasado, pero está es porque está buscando ahorita, en tiempo presente. Que está buscando un ¿qué? Un reino de sacerdotes, un reino de reyes y kohanim, reyes y sacerdotes. Así es que hay personas que dicen, bueno, es que nosotros no somos de la tribu de Leví. No necesitas ser de la tribu de Leví. Te lo digo así, un poco más calladito. No necesitas ser de la tribu de Leví. ¿Por qué te digo eso? Por muchas cosas, porque cómo se transmite, voy a decirlo así de esta manera, voy a hacer la pregunta y contéstate tú ahí en tus estudios. ¿Cómo se transmite el sacerdocio a otra persona? Pregunta. Cuando
Cuando estaba Melquisedec y salió a recibir a Abraham vino, después de que rescató a su siervo Lot, lo recibió con pan y vino. Y la escritura dice que él era Cohanim, era el Cohanim, el sumo sacerdote de Selem. O sea, Selem, Jerusalén. Y él venía de la tribu de Leví. Disculpa. Pregunta, amén. Respóndela. Él venía de la tribu de Leví. ¿Y por qué era Cohanim? Amén. Entonces ahí no había tribus todavía. Amén. Ahora, ¿cómo Yeshua adquirió el puesto de Cohanim, de Cohen Gadol? Pregunta. ¿Y cómo se transmite el sacerdocio a la siguiente generación? Pregunta. Amén. Eso lo dejamos de tarea para que se pueda seguir estudiando. Así es que si alguien dice que el libro de Levíticos no es para nosotros porque no somos de la tribu de Leví y porque no somos Cohanim, yo creo que hay muchas preguntas que debemos responder. Vamos a seguir adelante. Aliyá número 7, verso 11. Pero si no puede afrontar el gasto de la ofrenda de 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrenden entonces como ofrenda suya por la falta cometida la 10ª parte de una efa de harina fina como ofrenda de Hatat. Que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda Hatat, o sea, de culpa, de falta, que le lleve al sacerdote y que el sacerdote tome de ellas un puñado lleno, como recordatorio a Hashem, y que lo haga quemar sobre el altar sobre las fogatas hechas en honor a Hashem. Es ofrenda Hatat por la falta. 13. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida a cualquiera de estos, y le será perdonada, y será para el sacerdote igual que la ofrenda de Minja. Verso 14. Hashem le habló a Moshe diciendo, 15. Si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando para uso personal algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca como ofrenda a Sham, una ofrenda a Sham por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño de un valor mínimo de 2 shekels de plata. El shekel es una unidad de moneda para todos los efectos del santuario. Como ofrenda una ofrenda a Sham por la culpa. 16. Y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole 1/5 de su valor como sanción, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sham por la culpa, y será perdonado. 17. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Hashem, será responsable aunque no lo sepa, por lo que deberá llevar al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor de valucción apropiada para ofrendar de Hashem. Por la culpa debe de ser como mínimo de 2 shekels de plata. El sacerdote le proveerá la expiación por su envuelta falta, cometida involuntaria e inadvertidamente, y le será perdonada. 19. Es una ofrenda a Sham por la culpa, por la falta contra Hashem, eventualmente ha cometido. 20. Hashem le habló a Moshe diciendo, 21. Si alguien transgrede la obra deslealmente contra Hashem, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando, o reteniéndole el sueldo. 22. O si encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto a cualquiera de esas cosas que una persona puede hacer, incurriendo en falta. Esas cosas aluden a los juramentos falsos que uno puede hacer mencionados previamente. 23. Entonces, reconozca que cometió una falta y que hizo culpable. Esto me recuerda cuando Zaqueo, nuestro amado Yeshua, le dice, bájate de ahí, Zaqueo, estaba arriba de un árbol de sicamoro. Bájate de ahí, Zaqueo, porque hoy voy a posar en tu casa.
Zaqueo rápidamente fue a su casa, la preparó, la limpió, la alistó, porque iba a llegar el maestro. ¿Y qué sucedió? Zaqueo, una vez que llegó el maestro, dijo: si a alguien he defraudado, le regresaré 4 veces más. Entonces aquí Zaqueo conocía muy bien la Torá, pero aún así también hacía sus malas mañas. Entonces por eso dice él: si a alguno he defraudado, le regreso 4 veces más. Amén. Entonces él se acordó que tenía que regresar otra vez a los mandamientos santos del Eterno para no violarlos. Amén. Deberá devolver el bien robado, reparará el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera dejado o el objeto perdido que hubiese encontrado. Maftir. Finalización. 24. O cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño, más una quinta parte, el día que admita su falta. 25. Asimismo, que ofrezca a Hashem como una ofrenda a Sham. Por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la valuación. Y que lo entregue al sacerdote como ofrenda de Sham. Por la culpa. 26. Entonces el sacerdote, el Cohen, le proveerá expiación ante Hashem por la falta cometida, y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en esa falta. Aleluya. Bendito sea el Eterno, mis amados. Terminamos ya con esta preciosa palabra que dice que solamente el Cohen le va a perdonar la falta cometida. ¿Qué es lo que hizo Yeshua con Zaqueo? Le perdonó. Amén. Posó en su casa para que compusiera su vida, se volviera a la Torá, a los mandamientos del Eterno, y así pudiera perdonarle. Aleluya, qué bendito es la palabra, mis amados. Yeshua, como el Cohen Gadol, perdona los pecados del ser humano. Amén. Nuestro Cordero inmolado, bendito sea el Eterno por darnos esa oportunidad de poder ser pueblo. Así damos gracias, mis amados, nuevamente bendecimos el nombre Kadosh, el que es sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach, y así vamos a hacer la verajá para poder cerrar nuevamente la lectura de la Torá, y damos gracias por estas instrucciones de nuestro Padre Celestial. Es hermosa esta palabra del libro de Vayikra. Empezamos con algo precioso, la sal. Algo que vimos ahí de la sal también, cuando nuestro amado Yeshua dijo ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 13, cuando dice: vosotros sois la sal del mundo, relacionándonos nuevamente otra vez que volvemos a ser la sal del mundo, que dice que Él hizo un pacto de sal, que todas las ofrendas de cereales, de pan, de minja, o sea, las de harina, tenían que ser sazonadas con sal. Amén. Entonces solamente así es como se ofrenda al Eterno. Por eso Él dijo: ustedes son la sal de la tierra. O sea, ustedes son los que ponen sobre el pan, o sea, la palabra. La palabra del Eterno es el pan, o sea, la minja, la harina, es la palabra, la comida. Y nosotros somos los lectores, o los que la leemos, los que la hablamos. Pero como somos la sal de la tierra, entonces se complementa ese pacto. Amén. Se complementa ese pacto de la sal. Entonces nosotros somos esa sal que le pone el sabor a la palabra, mis amados. Qué precioso es esto. Entonces ya para empezar en este libro de Vayikra, ya empezamos bien. Amén. Así es que ya empezamos, pues yo diría que de maravilla. Es algo precioso, mis amados, que podemos notar ahí. Y también para poderlo afirmar, eso del pacto de sal, también podemos encontrar una cita bíblica más también en el libro de Colosenses, allá en el capítulo 4, verso 6, cuando dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya, bendito sea el Eterno. Refiriéndose a la palabra de verdad, a esta ofrenda de minja. Así es que cada que hablamos la palabra del Eterno, estamos ofreciendo un
un sacrificio de minja. Estamos ofreciendo una ofrenda de minja al Eterno. Amén. Aleluya, qué bendito sea el Eterno. Así es que vamos a cerrar, mis amados, y decimos así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behaye olam nata betoheinu Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Para todas las personas que no conocen el nombre de Yeshua, mis amados, así es que es el nombre que tú conoces como Jesús, Jesús de Nazaret, nada más que pues nosotros lo nombramos con el nombre bellísimo en hebreo que se nombra Yeshua. Para nosotros es muy importante nombrarlo como Yeshua. ¿Por qué? Porque es el nombre originalmente que se le dio. Y si lo sabemos, es mejor pronunciarlo, porque sabemos que no estamos dándole una traducción o una traducción del nombre, amén, a otro lenguaje, sino que estamos buscando la manera de que así como el Eterno nos está restaurando, así también nosotros debemos aprender a que las cosas que fueron distorsionadas, que hoy se empiecen a volver nuevamente, porque dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de ser revelado un día. Así es que llegó el tiempo de que todas estas cosas sean reveladas y nosotros con mucho amor y con mucho gusto, con mucho gozo, las tomamos, las agarramos y las empezamos a usar. Amén. Que el Eterno bendito bendiga a todos, mis amados, y así vamos a irnos. Voy a dar la cita bíblica, mis queridísimos amados, en el libro de la Haftará. Yo creo que no quiero cansarlos, el tiempo se va muy rápido, pero cada uno puede leer la Haftará en su hogar, con sus familias. Recuerde que usted que nos escucha es el Cohen de su hogar, usted es el sacerdote de su hogar. Mi recomendación es que trabaje con su familia, trabajemos con nuestras familias, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas. Trabajemos en nuestro hogar para que así podamos formar este hogar en la palabra del Eterno y así podamos también ser de bendición para otras familias y así cada uno en su hogar, sus hijos lo vean como el pastor de su casa, como el rabino de su casa, como el sacerdote de su hogar. Así es que, mis amados, no cometa el mismo error de ir a evangelizar a otras personas ajenas o algunos que se van hasta África y se van hasta otros lugares. Bueno, que el Eterno los bendiga por ese trabajo, pero lo principal, mis amados, es que evangelices a tu familia. Lo principal es que tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo sean los que empiecen en tu hogar. Amén. Y una vez que estén bien acimentados, dice la palabra del Eterno, cuando el Rab Shaul estaba muy enojado, y se lo atribuimos a Rab Shaul porque esas palabras se escuchan, ¿verdad? Pero que dice: ustedes ya debiendo ser maestros, tal parece que tienen necesidad de leche todavía, que se les enseñe. Así es que, ¿cuál es el propósito de la palabra? Llevarnos a un grado, a un nivel de entendimiento y un nivel donde ya podemos enseñar, aunque no enseñes a alguien más de fuera, pero que enseñes a tu familia. Es algo maravilloso, porque el trabajo que el Eterno dejó en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, cuando dice que ¿qué? Y enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿a quién le encargó el trabajo? El trabajo se lo encargó al pastor, se lo encargó al rabino, se lo encargó al etcétera, 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 o te lo encargó a ti como padre o como madre. Pregunta, respóndela, por favor. Gracias. Amén. Pues bueno, el libro de Isaías, capítulo 43, 21 al 44, 23, para que se lea la Haftará. Amén. Isaías, repito, 43, 21, 44 al 23. Nuevamente aquí también vamos a encontrar cuando dice: pueblo que ha formado para mí, para que declara mi alabanza,
¿Qué es lo que quiere el Eterno? Pueblo que he formado para mí, para que declaren mi alabanza. Pero no me invocaste, oh Jacob, te cansaste de mí, Israel. No me ofreciste tus ofrendas de hola, me honraste con tus ofrendas de shelamim, no exigiste ofrenda de minja, ni te cansé con el incienso, no compraste para mí caña aromática, ni me satisfaciste con lo mejor de tus sacrificios. En lugar de eso, me cargaste con tus iniquidades y me cansaste con tus transgresiones. Yo borro tus transgresiones por mi propia causa. No recordaré tus pecados. Hazme recordar juntos. Evaluemos la situación. Plantea tu posición y serás vindicado. 27. Tu primer ancestro Adán cometió una transgresión y tus representantes, los Cohanim, transgredieron contra mí. 28. Por eso yo profané a los príncipes del santuario y a los líderes comunitarios y entregué a Jacob para la devastación y a Israel para la deshonra. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esta aliyah! Esta haftará. ¡Wow! Así es que, mis amados, hay algo grandísimo que leer aquí en el capítulo 44 del libro de Isaías. Wow, me gustaría leerlo, pero el tiempo se nos está yendo demasiado rápido, mis amados. Así es que no lo leeré por esta causa, porque si no, los voy a cansar mucho y vamos a llegar hasta no lo sé, tal vez unas 2 horas y algo. Así es que mejor les doy las citas bíblicas y ustedes léanlo en casa, que el Eterno bendito les ayude, les dé conocimiento y sabiduría. Y también vamos a darle la cita bíblica que es para el Brit Hadashah. Y en el Brit Hadashah tenemos en el libro de Hebreos, o sea, el Nuevo Testamento, tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 1, y también el 14, 13, y luego el 10 al 16. Y tenemos el libro de Romanos 8, 1 al 13. Así es que, mis queridísimos hermanos, les bendigo en el nombre hermoso de Yeshua HaMashiach y espero que todos y cada uno sigamos adelante estudiando la parashá, estudiando la bendición, estudiando las porciones. Que el Eterno me los bendiga grandemente, mis amados, y que se sigan agregando. Por favor, usted es un puente muy importante para que la palabra del Eterno no adulterada llegue a los hogares y usted pueda apoyarse para poder escuchar mientras maneja, mientras trabaja, mientras va manejando, mientras tiene un paseo, no lo sé, un viaje largo. Mis amados, repase los audios una y otra vez para que esa palabra sea cumplida conforme la profecía del libro de Jeremías, capítulo 31, cuando dice: y pondré que mi Torah en su mente y en su corazón y las escribiré. Amén. Así es que yo les pido de favor, mis amados, que usted sea un grandísimo puente. Hay muchas personas que no pueden mirar, que no pueden leer, que están pasando por dificultades, mi amado. Yo espero que esta palabra sea de bendición y que se cumpla en su vida, que se cumpla en cada uno de todos nosotros en nuestras vidas. Así es que mis más grandes deseos son para ustedes. Que el Eterno bendito me los bendiga siempre, hoy, siempre y para siempre. Y no se olvide, mis amados, por favor, de darle un like a este video. Nos apoyaría bastante para que lleguen a otras familias y así esta plataforma de YouTube nos promueva para que podamos llevar esta palabra bendita a diferentes hogares. No se olvide suscribirse, no se olvide activar la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo le llegue a usted. Así es que hay mucho que platicar, hay mucho que hablar, mis amados, pero así poco a poco. Recuerde, la venida de nuestro amadísimo Mesías está cerca. Está ya a las puertas, erigir las cabezas porque la redención está más cerca que cuando creímos.
Así es que nos quedan escasos 7 años si no nos equivocamos, mis amados, y estamos teniendo una redención maravillosa y preciosa. Y si las matemáticas nos fallan, mis amados, pues seguimos adelante, pero hasta ahorita no nos dormamos y seguimos adelante. Las señales están aquí, los principios de dolores ya están apretando cada día más, y así es que estamos casi a lo último ya. Mis amados, que el Eterno me los bendiga. Desde este momento levanto mis manos y los bendigo en el nombre poderoso, amén. Así es que Abacadosh, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, en este momento yo te pido, Padre, que por favor bendigas a todos nuestros hermanos, los oyentes, los suscriptores, los seguidores y todos los que están conectados y todos los que se han de conectar. Padre bendito, derrama sobre sus vidas bendición en gran manera, úngelos con tu santo y precioso espíritu. Tu Ruach HaKodesh sea que los bendiga donde quiera que vayan, en sus trabajos sean prósperos, en su caminar, en su andar, en su casa, en su hogar. Que tu bendición sea con todos nosotros. Guárdanos en tu mano preciosa y líbranos de todo mal. Te doy gracias por permitirnos subir estos videos y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre y para siempre en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito seas. Hasta luego. Shalom ubrajot, mis amados. Bye bye, bye bye. שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. כולם לחיים ונאמר אמן. הלילה, הלילה, שמחה גדולה, הלילה, 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 שמחה גדולה, הלילה. יאללה למחוא כפיים, שמחת ירושלים. יאללה למחוא כפיים, שמחת תהיה כפליים. שמחה גדולה, הלילה, 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 שמחה גדולה.